17 en toda la República Argentina, quise decir 10 horas 7 minutos, por supuesto. 11:07. Perdón, 11:07 encima, no 10, tenés razón, 11:07, bien corregido por el señor José Pomares. Lamentablemente en estos días venimos incurriendo en tiempos en donde las noticias no están siendo gratas, y menos para la actuación y para el teatro más recientemente, con el fallecimiento de Arturo Bonín. Pero por otro lado, nosotros tenemos que seguir caminando y tenemos que darle la bienvenida, por supuesto, a Rita Terranova, actriz, directora, productora, bueno, de todo, profesora también. Rita, buenos días. Federico Roveda, José Pomares te saludan. Bienvenida a Cluseta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Federico, José? Es cierto lo que decís. El día de ayer y el de hoy está tenido en la tristeza por la pérdida de Arturo, que fue un excelente compañero. Trabajé con él desde mis inicios y sus inicios también. Yo empecé muy chiquita, pero él ya era grande y trabajamos juntos en algunas novelas, en teatro, en programas especiales. Trabajé mucho con él. Y tengo un recuerdo de un compañero muy tranquilo, muy generoso, esos compañeros que hacen muy bien tenerlos en un elenco. Rita, ¿sabés qué? Te escucho y escuché muchos de esos comentarios también sobre él, y me parece que en el mundillo de la actuación, así como pasa también en el mundillo del medio o en el mundillo de la música, en todos los mundillos, hay gente que realmente vale y hay gente que quizás no tanto, viste, que vos decís, bueno, está bien, viste que pasa eso, Rita. Sí, ¿Cómo haces para mantenerte en un eje en base a tu experiencia, a tu trayectoria? ¿Cómo haces para tratar de mantenerte en un eje? ¿Siempre estuviste en un eje? ¿Alguna vez te tentó eso de salir de los pies sobre la tierra? No, jamás. Pero creo que eso tuvo que ver con que yo nací en una familia de teatro. Claro. Entonces, nunca me la creí, digamos. Claro, el otro día le comentaba a mi marido que tenía una amiga que me decía, pero en una novela que yo protagonizaba me decía, recibí 100 cartas por semana, todo el mundo habla de vos, te hacen notas todo el tiempo. Sí, decía yo, y me daba como la sensación de que la responsabilidad es que tenía que ser normal, claro, ¿no? Claro, que tenía que seguir siendo igual. Claro. Y debe ser difícil, Rita, pero teniendo esa boga que decís vos, esa conciencia en donde decís, y si recibo y las contesto, y si puedo las contesto, y si no puedo no las contesto. Exacto. No subirse a ese caballo, ¿no? No, y no tenés un secretario para que te lo haga tampoco. Claro. Bueno, igual el tenerlo no estaría mal, pero es decir, que no incurra en que uno suba el caballo. Exactamente, ¿no? Sí. Yo creo que es uno de los grandes problemas porque es una profesión muy inestable. Claro. Y entonces, así como se puede estar muy arriba, mira, cuando yo empecé, mi gran amigo Arturo Puig, amigo hermano te diría, Arturo y Selva, Arturo Puig me dijo, desde muy chiquito me conoce porque nuestros padres eran amigos, me dijo, acordate siempre que en la subida y en la bajada todos nos encontramos, tenés que ser igual siempre. Y siempre me acuerdo, siempre recuerdo esa frase, primero porque él lo cumple, porque es una persona encantadora siempre, una gran persona, pero además porque he visto tantas subidas y tantas bajadas, y a veces el estrellarse ha sido tan doloroso para tanta gente que yo apreciaba, ¿no? Y he visto eso. Y agregaría, Rita, perdóname, que en la subida, si es buena y si es alta, aprovechá a guardar también, porque no sabés cómo viene después. Bueno, ahí intervengo. José, dale. ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo le va? José? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien. Un día para Perfil, yo trabajé en Libre, en varias publicaciones de Perfil. Aparte de ser periodista, hice gremiales, deporte, de todo. Qué bueno. Hice espectáculos policiales, gremiales, bueno. Qué bueno. Entonces, le hago una nota, me dice, hacer una nota con los hijos de los famosos que no hacen lo mismo que sus padres. Entonces qué bueno. Era Rodolfo Zapata, el hijo jugaba en Huracán al fútbol, el hijo del futbolista, el hijo de Juan Carlos Mareco, Pinocho, era veterinario. Mirá. El hijo de
Fidel Pintos, el doctor Luis Pintos. El doctor Pintos, me atendió. Exacto, de River, muchos años. Y él traumatólogo. Claro, exacto. Entonces cuando entrevisto al doctor Pintos, me dice, ¿sabés lo que me decía mi papá? El actor hoy come faisán y mañana come las plumas. Sí, tal cual. ¿Es así, Rita, para vos también? Sí, yo soy muy, justamente porque mi papá me decía lo mismo, pero yo decidí igual seguir una profesión, soy muy prudente, siempre he vivido igual, he vivido austeramente, cuando ganaba muchísimo y en momentos de menor entrada económica. Para mí siempre ha sido una forma de vida. Nunca, porque gané mucho, me alquilé una quinta de 30 pisos. Nunca me alquilé una quinta, desde ya. Pero digo, no he tenido ese tipo de cosas y bueno, voy a Miami 15 días, tengo 15 días, me voy a Miami. No, me voy acá cerca, ¿no? Trato de no... pero es una forma de vida, es porque a mí me da mucha inseguridad justamente porque viví siempre así desde chiquita, ¿no? Me da mucha inseguridad y la Argentina es un país es un vaivén, ustedes me lo pueden decir más a mí todavía. Hoy en día, Rita, estás en el Tinglado, en el Teatro El Tinglado, haciendo Babel Cocina, como autora, productora, ejecutiva y directora. ¿Por qué no como actriz? Qué bueno. Porque tenía muchas ganas de contar una historia. Yo dirijo hace 22 años, desde el año 2000, y empecé a dirigir porque mis compañeros y compañeras me impulsaban mucho, y los directores que me dirigían también, porque sabían que actuando, se daban cuenta que actuando tenía conciencia de la obra y de cómo contar la obra. Luego a mí me parecía que era muy poco para dirigir. Entonces empecé así, porque una compañera, Eda Bustamante, me insistió en el año 2000 para que la dirigiera en una cosa, y después empecé a tomar el gusto de esto y me di cuenta que sí, que realmente sabía determinadas cosas, había aprendido, las traía conmigo, y bueno, fui perfeccionándome en estos 22 años y dirijo cada tanto. No tengo la dirección como una cosa anual, como tengo la actuación, que es lo mío, pero me gusta mucho contar una historia, me gusta mucho adaptar las obras. Entonces, cuando le pedí a Patricia Suárez que escribiera una obra sobre un hecho histórico que hubo en 1888 en la Argentina, en Buenos Aires, perdón. Bueno, me dio 3 escenas y yo le pedí ampliarla y me transformé en la coautora porque agregué 14 personajes más. Hice todo un espectáculo más que una obra pequeña. Y bueno, y ella me dijo, bueno, sos la coautora, ya sé lo que quieras, ya dice, entonces figuramos las dos y bueno, fue escrito entre las dos. Y después la producción ejecutiva, porque ganamos el premio Banco Ciudad. Yo soy la representante y bueno, una cosa que también es un curso en su momento de producción ejecutiva, porque en los teatros independientes alguien se tiene que ocupar de la administración, esto es así, lógico. ¿No? Entonces, bueno, me ha tocado a mí. Como directora, insisto, ¿no? Insisto en la trayectoria o en la experiencia, pues también lo digo con José y conmigo, ¿no? Salvando siempre las diferencias de edades entre todos, pero creo que todos notamos un cambio en las generaciones, un cambio en la cultura, que es lógico que vengan. Pero me parece que hoy en día se hace quizás, o quizás yo lo siento porque estoy creciendo, pero se hace como un poco más difícil, más tajantes, ¿no? Los cambios. Es decir, vos como directora con los actores mucho más jóvenes, ¿cómo lo vivís eso? ¿Cómo lo palpás? ¿Cómo te adaptás? ¿Cómo haces que se adapten? Es muy buena la pregunta. Yo creo que todo parte de la formación que se tenga y de la disciplina que se tenga. Claro. En ese momento lo que hay más que nada son profesores y escuelas de teatro. Entonces allí salen actores al mercado, digamos, o a la calle, o al teatro, no sé cómo decirlo. Salen a la vida profesional. Claro. Actores, y no hay fuentes de trabajo. Es una etapa paupérrima para el actor, pero no por el eso, no por la calidad, sino por la cantidad de oferta, claro. Pero más allá de la pandemia,
no sé, perdón. Sí, porque que es una cosa que venía de años y años y llama mucho la atención, como los actores se reciben de actores en la UNA, en la EMAD, con distintos profesores, tienen un diploma que dice que son actores, pero después enseñan teatro, no tienen mucha posibilidad de experimentar. Claro. Y lo que yo he estado ahora en las nuevas es poco escenario. Sí, claro. Encuentro actores que no están, porque el actor termina de formarse en el escenario, con el público. Claro, entonces, encuentro voces chicas, voces que no proyectan, encuentro cuerpos no trabajados, encuentro actores que se abatatan si hay un problema. Claro. No todos, por supuesto, No, desde el vamos. Estamos hablando de algún que otro ejemplo que se te viene a la cabeza, por supuesto. Exactamente, estamos hablando como de algo que pasa, y también esto de no conocer los estilos teatrales. Claro. Siempre se tiende, en esta época, a ser natural. Y soy natural, y estoy en mi casa, y en mi familia, y escucho zapatillas. Entonces cuesta mucho, y el director tiene la obligación, entonces, de colocar sociopolíticamente, históricamente, emocionalmente, al actor, colocarlo en el escenario para contar esa historia que va a contar. Y entonces, en ese caso, para mí es apasionante. Sin duda. Para mí es apasionante. Yo a los actores los quiero. A mí me dieron la vida 2 actores, parí una actriz. Claro. Me dije a esta actriz jóvenes mentes ávidas del conocimiento. No, pero el punto que toca ella es interesante, porque no cualquier periodista está para salir a cubrir una movilización. A mí nadie me enseñó a cubrir una movilización. Me comí gases, balazo. Nadie me enseñó a ser productor de radio, de televisión. Yo lo aprendí con la experiencia, con el sentido común, ¿no es cierto? Y a mí me tocó hacer una de las notas más hermosas de mi vida, que se la hice al señor Alberto Migré. Mirá, qué divino. Y me habló, estuvimos en un café en la esquina de Canal 9, me habló de Rolando Rivas, cómo fue, pero aparte me invita un día a la grabación de un programa. El tipo se involucraba con el director del programa, el tipo era escritor, era guionista, y le decía a las actrices, me acuerdo que estaba Estela Mariclosa, y le sugería, pero bien, con la maestría que tenía él, y era el siempre, y todos lo respetaban, todos. Absolutamente. O sea, Alberto Migré, para mí era una eminencia, ¿no? ¿Pregunta para Mirta? ¿Para Rita, perdón, entonces? No, yo digo, ¿cómo una directora, cómo modela, cómo se da cuenta que tal actor es para ese papel, o da el perfil para ese papel, o sea, si está preparado para ese papel? Buena pregunta. ¿Cómo se da cuenta? Mira, es una intuición, claro. Es algo, hay que tener claro cómo es el personaje. Exacto. Y van apareciendo. Y también es cierto que hay actores que aparentemente no pueden dar un personaje, y uno les ve una beta, les ve algo por ahí donde te parece que con trabajo se va a lograr. Y lo que tiene que haber es mucha confianza de parte del actor hacia el director, ¿no? Lógico. Esto es fundamental, porque por suerte toco madera. No me ha tocado ningún actor que me discutiera todo, porque también existen los actores que discuten todo al director, por supuesto. A veces por inseguridad, a veces eso no me ha pasado. Es que todo discutir no tiene razón, es decir, podemos discutir, podemos charlar algún que otro punto, pero discutir todo o preguntar todo, refutar todo ya no es un razonamiento. Exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Y cómo resolviste cuando te han discutido alguno chiquitito, digo? Sí. Bueno, me reí mucho. Por adentro masticando, ¿no? Pero sí, no. Yo soy muy maternal, ¿sabes? Entonces, bueno, pero algo como si estuviera, pero el nene, claro, si te lo digo por algo bueno, es un capricho mío, nene, ¿me escuchaste? Pero además, porque noto que utilizan cosas, me acuerdo uno que me dijo, a mí me gusta el teatro físico. Claro. Pero todo el teatro es físico.
Claro, No. Y sí, para todo pones el físico. Claro. ¿Cómo que para todo? Claro, para todo. Claro. Ahora, esto también es físico. ¿Vos querés decir que querés ser acróbata? No. Porque es que querés ser acróbata. O capaz que quería ser actor porno. O hacer a eso se refería, escenas en la cama nada más. Claro. Era un galán o una galana. Claro. Digo que hay como etiquetas, hay cosas. Sí, porque el actores somos seres muy vulnerables, muy que estamos con la emoción ahí, las inseguridades ahí, que una mirada te puede destruir, una mirada no comprensiva del director te puede hacer daño. Claro. Yo me jacto de que todo el mundo habla de lo excelente que están todos los actores en Babel Cocina. Claro. Así que digo, bueno, hemos hecho un buen trabajo en conjunto, ¿no? Justamente también. Antes de que nos adentremos a Babel Cocina, que me interesa que nos cuentes cómo es, bueno, y todo cómo se está desarrollando y qué día. Elijo uno de los tantos mensajes al azar que dice Corina, que lo manda Corina, y dice: qué placer escuchar a Rita, la vi en Las Obreras y en Los Días Felices como actriz. Mis felicitaciones. Corina. Ay, pero qué divino, qué bárbaro. Muchísimas gracias. Sí, divinas obras las dos. Personajes muy diferentes y muy difíciles. Me imagino que sí. Las Obreras debe haber sido, ¿no? ¿Qué es más fácil, hacer reír o hacer llorar, Rita? ¿Qué es más fácil? ¿Hacer reír o hacer llorar? Más fácil hacer llorar. Más fácil hacer llorar. Porque uno está más vulnerable a esas cosas, ¿no? El que ve. Yo creo también que con un buen texto y una buena concentración... Claro. En cambio, hacer reír creo que es todo una tarea, un arte que se nace con ese don. Exacto. Es un don que no todos lo tienen y no tienen por qué tenerlo. Que hay que desarrollarlo también, que viste que hay cursos de humor y eso. Y creo que hay actores que nacen dotados como para eso, y hay otros que lo desarrollamos, que lo trabajamos para hacerlo, ¿no? Contame cómo hace hoy Babel Cocina, Rita, ¿cómo hace, cómo desarrolla esto Babel? Mira, Babel Cocina es un espectáculo muy festivo, hecho con una puesta en escena donde hay mucha comunicación con el público, es decir, son este grupo de actores que llegan con impermeables y antifaces y van a cuentan que van a empezar a contar una historia que ocurrió en 1888. En 1888 había una libreta que se llamaba libreta de conchavos, que sería libreta de trabajo. Contratos, claro. Donde el patrón estaba obligado por la municipalidad a anotar las intimidades, las características que tenía el empleado doméstico o en el caso de los dueños de bares o de restaurantes, los mozos, los cocineros, los pasteleros. Entonces, el ayudante del lechero, las criadas, las niñeras, todo el mundo tenía su libreta. Era una cosa muy... imagínate que en Buenos Aires había 70% de inmigración que no conocía el idioma, y había... el 80% de analfabetos. Claro. Entonces, nadie sabía qué se escribía en esa libreta. Y de golpe eran despedidos esos criados, esos empleados domésticos. ¿No se hacía a sabiendas de ellos mismos que, no lo sabían, que estaban tomándole como una prueba, como una... Exactamente, ¿no? Exactamente. Mirá, yo pensé que era sabido, yo pensé que se sabía. Sí, sabían que se anotaba algo, pero no sabían bien que era una libreta personal, claro. Perdóname, entonces... Entonces, bueno, llega un momento en que llega al Café Philippe, un café que estaba en el Bajo, llega un inspector municipal a pedirle al patrón del café la libreta de los mozos y de los cocineros, y el patrón empieza a dar las libretas, y uno de los cocineros dice no trabajo más, y pararon, y empezaron a hacer correr la voz por los otros bares, y dijeron, hasta que no se termine esto no trabajamos. No trabajamos. Y se corrió la voz por los empleados domésticos, por las cosas, y se paró 4 días Buenos Aires. Imagínate si en Buenos Aires paran todos los mozos y todas, en esa época, ¿no? Que había tanta servidumbre, digamos, en las casas. Y si paran todo, ¿qué pasa con eso? Se paraliza, el país se paraliza. Esta huelga salió a favor. Esto fue lo que nos gustó, que no fue una huelga sangrienta, que salió a favor de los humildes. Y esto queremos contar, porque estamos de acuerdo con los humildes siempre. Y aparte, qué interesante lo que estás contando, yo no lo sabía esta historia, pero y aparte se me ocurre, Rita, también en
esta sensación en la que vivimos hoy en día, en la que cada vez que cortan, viste que uno dice, bueno, está bien que corten, porque uno está bien que se manifieste, porque está bien que uno pelee por sus derechos, pero llega a tantas cantidades de cortes que decís al fin y al cabo que se ha logrado y que no. Quiero decir, encontrar o ver mediante la obra el espíritu de una real manifestación, de un real corte, de un real movimiento que tiene que dar un resultado, no para no darlo. Exactamente. Y la fuerza de la unión, esto es lo que cuenta. Pero ¿sabes cómo está contada la obra? La obra tiene como fondo esto. Claro. Esto es lo que une a los personajes. Claro. Mientras tanto vamos conociendo la historia de la italiana que la dejó el novio colgada, la historia de la criolla que termina con su patrona, que termina estando con su patrona, la historia del correntino, de la francesita que nació en un burdel. Se van contando esas historias con personajes que unen todo, que son una florista y una mendiga, y que van uniendo la historia. Todo es en la plaza donde se va a hacer la manifestación. Entonces contamos esas historias y al final todas confluyen. Y se arman historias de amor y de desamor, y al final todas confluyen y se preparan para la manifestación, que es, bueno, la escena final, que además termina, como dijo mi nietita, con un nacimiento sagrado, porque nace un bebé, pero ella que tiene 6 años dijo, es el nacimiento sagrado, porque nace en medio de todo ese clima de unión, de amorosidad y de alegría. Qué bueno. Varias cosas para decir. Primero, viste que tenía que 22 años para ser directora, viste que era así la situación, tenía que ser así. Mirá la obra maestra. Es interesante el meollo de la historia. Es muy interesante, en el sentido porque qué lindo. Entrelazar y hacer analogías con cada caso y después que confluyan en un solo eje. Yo por lo menos yo no soy entendido en teatro ni soy ni crítico ni nada, pero me parece que muy interesante. Es interesante el tema, y yo nunca escuché hablar de esto, la verdad. Yo tampoco. Mira, todos dicen que es muy original, desde el público hasta los periodistas, los compañeros que han ido, les resulta muy original la historia y la forma de contarla. Esto es lo que yo quería, porque yo vengo. Pero lo dicen después cuando finaliza la obra. Obvio. Claro, es que eso es más importante todavía, mucho ¿no? Más, claro, exacto. Claro. Yo empecé en 1970 en el teatro. Claro. Entonces, yo he visto mucho, el teatro de los 70 era un teatro muy dramático, muy de denuncia, muy de barricada. Claro, y bueno, exacto. Pero eso ahora no va porque estamos con internet, porque los jóvenes no tienen ni idea de eso. Porque el tiempo pasa, porque ya hay otras cosas, claro. Exactamente. Pero... Entonces, esa historia quería contarla ubicada con la mirada del... Yo ya tengo ganas de ir a verla, Rita. Del 20, sí, por supuesto. Me atrapa mucho esa no, historia. Pero está, la verdad... ¿Cuántos actores tenés en escena, Rita? Mira, son 14, pero hacen 20 personajes, porque doblan. La actriz más conocida es Claudia Carpena, que es hermana de Nora, hija de Homero, que es de mi generación, Claudia Carpena. Bueno, está mi hija Renata Marrone, Susana Giannone, Pablo Rodríguez Salvi. Son 14 actores divinos. Tenemos un actor de talla pequeña, Hernán Cuevas, que hace un personaje divino, que cuenta cómo se lo discrimina por su talla pequeña, por su enanismo. ¿Cómo hacés para distribuir a tantos actores en el escenario del Tinglado? A ver, no es el Teatro Colón, es un escenario chiquito, muy acogedor, muy cerquita al público. Sí. Mira, a mí me vino muy bien que yo siempre hice teatro con muchos actores. Yo hice, mira, la primera vez que hice fue una obra con Pablo Alarcón que hice en el Cervantes en el 97. Empecé en el 70, 27 años después. A los 14 empecé. Pero digo, como si no hubiera sido precoz encima. Sí, digo, empecé 27 años después, recién hice una obra de 2. Para mí las obras son con mucha gente, entonces vi mover, también empecé bailando, entonces bueno, todas esas cosas que ayudan como para hacer movimientos. Y vi mucho teatro y desde siempre, pero también participé
elencos grandiosos, claro. Elencos de 45, elencos de 50 en el Teatro San Martín, elencos a mí un elenco de 7 me parecía poco. Te imagino gritando, detesto los unipersonales, métaselos en el Tujes. ¿No? Hice también, hice. Y llegó un momento que me agoté y dije, basta. Ahora voy solita con una bolsita. Rita, la cita para ver Babel Cocina en El Tinglado son los sábados a las 20:30 o hay más funciones? Exactamente, no. Estamos llenando desde el primer día. Bien. Por eso les pido que reserven para Alternativa Teatral si quieren estar. Bueno, y ustedes en todo caso se comunican conmigo. Sí, no te hagas problema, y si tenemos que reservar, reservamos, eso es lo de menos. Lo importante es la historia. La entrada sale 1.000 pesos, pero presentando la tarjeta del Banco Ciudad se hace un 2x1 porque ganamos un premio que dieron el Banco Ciudad y el Complejo Teatral de Buenos Aires. Mirá qué bueno. Y el Ministerio de Cultura de la Nación, por otro lado, nos dio la declaración de interés cultural. Bueno. Así que bueno, venimos bendecidos por varios lados. La cita entonces es en Mario Bravo 948, El Tinglado Teatro o Teatro El Tinglado para ver Babel Cocina, todos los sábados 20-30 horas con dirección de Rita Terranova, con quien estamos hablando y la cual ya despido. Rita, gracias por el tiempo. Me encantaría más adelante poder hacer un piso, ¿no? Que vengas acá y charlar, que me parece que... Me encantaría, lo que pasa es que a mí me gusta despertarme tarde. Bueno, entonces lo haremos grabado a la tarde algún día. Despertar a un actor temprano es una tarea. Rita, muchísimas gracias. Le quería comentar, te quería comentar que mi hermano por cuestiones fue recuperado en Alcohólicos Anónimos y él después pasó a un hogar en Ituzaingó. Él estaba acá en La Boca, pero eso pertenece al gobierno de la ciudad. Bueno, un día lo voy a visitar allá, estamos tomando un café y me dice, aquel es director de cine, fulano, aquel es esto, aquel es escritor, aquel es... Y de repente me dice, aquella mujer que está allá es Teresa Blasco. Entonces me dice, le digo, la quiero conocer. Y me la presenta, le dice, mira, mi hermano es periodista, pero no vine a hacer ninguna nota, me vine a visitar a mí. Le digo, Teresa, yo fui a hacer notas para Perfil a muchas actrices o en los pasillos. Hay actrices que se emperifollan, le digo, para ir a llevar para ir a llevar el currículum, o en la casa se pinta, o para ir a la verdulería se pinta como siriano. Le digo, se la pasan actuando las 24 horas. Me dice, ¿y por qué usted eligió esto? Me dice, porque yo me gusta esta vida, soy natural. Y a mí no me gusta actuar las 24 horas, me dice. Para los que no estén al tanto, Teresa Blasco fue una actriz argentina. Señora actriz. Señora actriz, tiene razón. Divina. Por los años que digo, Falcón, 40, 50, Falcón, 60, ¿no? la familia Falcón. Claro, esa fue entre la otras, una de las cúspides. Sí, pero la verdad que me conmovió, porque... Rita, te agradezco muchísimo el tiempo, un gustazo. Cuando quieras, sabes que estamos a disposición. Bueno, mil gracias y los espero en El Tinglado sábados 23. Trataremos de estar por ahí sin duda alguna. Un beso muy grande. Muchas gracias. Hasta luego.